En los albores de una era olvidada, cuando los pueblos eslavos aún adoraban a las fuerzas primordiales de la naturaleza y los espíritus ancestrales gobernaban sobre los bosques impenetrables, surgió una figura que habría de perdurar a través de los milenios. Su nombre, susurrado con temor reverencial alrededor de las fogatas nocturnas, resonaba como un eco antiguo en las profundidades de los bosques de abedules y pinos. Baba Yaga. No era una deidad en el sentido convencional, ni tampoco una simple mortal condenada por algún pecado ancestral. Era algo más primordial, más antiguo que las propias montañas de los Cárpatos, una manifestación de las fuerzas oscuras y sabias que habitaban en los confines del mundo conocido. Su presencia se percibía en el susurro del viento, entre las ramas milenarias, en el crujir ominoso de la hojarasca bajo pasos invisibles, en el aullido solitario de los lobos que guardaban los secretos del bosque. Baba Yaga era, en esencia, la encarnación del bosque mismo. Salvaje, indomable y absolutamente indiferente a las súplicas de los mortales. Los orígenes de esta enigmática figura se pierden en las brumas de un tiempo precristiano, cuando las tribus eslavas aún no habían sido tocadas por las doctrinas de las nuevas religiones que vendrían a transformar sus creencias. En aquellos días remotos, el mundo estaba dividido en tres reinos sagrados: el reino celestial de los dioses supremos, el reino terrenal de los hombres y las bestias, y el reino subterráneo de los muertos y los espíritus ancestrales. Baba Yaga habitaba en la frontera entre estos mundos, en los bosques profundos donde la luz del día apenas se filtraba entre las copas de los árboles centenarios. Su morada era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde las leyes naturales se doblaban ante fuerzas más antiguas que la razón humana. Era la guardiana de este umbral, la que decidía quién podía cruzar y quién debía permanecer en su lado del velo. Su poder no derivaba de ningún dios conocido, sino de la tierra misma, de las raíces profundas que conectaban el mundo visible con las dimensiones ocultas del más allá. La etimología de su nombre revela pistas fascinantes sobre su naturaleza primordial. El término baba, en las lenguas eslavas antiguas, designaba a una mujer anciana, pero no cualquier anciana. Era un título de respeto y poder, asociado con las sabias, las curanderas y las parteras que poseían conocimientos vedados para el común de los mortales. Estas mujeres ocupaban un lugar especial en las comunidades eslavas, pues eran las custodias de la sabiduría ancestral, las que conocían los secretos de las hierbas medicinales y los rituales de paso. Yaga, por su parte, es un término más esquivo y misterioso, cuyo significado exacto se ha perdido en las cenizas del tiempo. Algunos eruditos sugieren que deriva de palabras que significan serpiente o bruja, mientras otros lo asocian con términos que denotan furia, horror o enfermedad. Lo cierto es que la combinación de ambos términos creaba un título paradójico: la anciana sabia que inspiraba terror, la abuela que podía tanto sanar como destruir, la figura maternal que también devoraba a sus hijos. En las tradiciones más antiguas, Baba Yaga no era una figura individual, sino una trinidad de hermanas que compartían el mismo nombre y la misma naturaleza ambigua. Esta multiplicidad sugiere que no se trataba de un ser singular, sino de un arquetipo, una fuerza primordial, que se manifestaba en diferentes formas según las necesidades del momento. Las tres vagas representaban las tres faces de la luna nueva que simbolizaba el nacimiento, y las nuevas oportunidades, la luna llena que representaba la plenitud y el poder máximo, y la luna menguante que prefiguraba la muerte y la transformación. Esta trinidad también evocaba las tres etapas de la vida femenina: la doncella, la madre y la anciana, cada una con sus propios dones y sus propias maldiciones. Sin embargo, con el paso de los siglos y la evolución de los cuentos orales, estas tres figuras se fusionaron gradualmente en una sola entidad, concentrando en sí misma todo el poder y la ambigüedad de sus predecesoras. El bosque donde moraba Baba Yaga no era un lugar común que pudiera encontrarse en ningún mapa. Era un bosque mítico, un espacio liminal que existía tanto en el mundo físico
como en el reino de los espíritus. Los viajeros que se adentraban en sus profundidades hablaban de árboles cuyas raíces se hundían hasta el centro de la tierra, de claros donde la hierba brillaba con una luz espectral bajo la luna llena, de arroyos cuyas aguas cantaban canciones olvidadas por los vivos. En este bosque habitaban criaturas que no pertenecían completamente al mundo de los hombres, lobos blancos con ojos de plata que servían como exploradores de la bruja, osos de tamaño colosal que custodiaban los senderos secretos, aves negras que hablaban en lenguas muertas y traían noticias de tierras lejanas. El aire mismo parecía espeso con magia ancestral, y quienes respiraban en estas profundidades sentían cómo su percepción se alteraba, cómo los límites entre el sueño y la vigilia se volvían borrosos. Este era el dominio de Baba Yaga, su reino salvaje donde ella reinaba como señora absoluta e indiscutible. Pero Baba Yaga no era simplemente una habitante del bosque. Era su manifestación física, su voluntad hecha carne y hueso. Cuando el bosque sentía hambre, Baba Yaga salía a cazar. Cuando el bosque necesitaba protección, ella se convertía en su defensa más feroz. Cuando el bosque debía probar el valor de un héroe, era ella quien diseñaba las pruebas más crueles e implacables. Su apariencia física reflejaba esta naturaleza dual. Su rostro surcado por innumerables arrugas era el mapa de eones de sabiduría y crueldad acumuladas. Sus ojos brillaban con la luz verde y fría de los fuegos fatuos que danzaban en los pantanos. Sus manos huesudas poseían la fuerza para triturar huesos con la misma facilidad con que una madre acaricia a su hijo. Su nariz larga y ganchuda podía olfatear la mentira y el miedo a leguas de distancia, y sus dientes de hierro eran capaces de masticar tanto la carne de los incautos como las verdades más duras que los mortales se negaban a aceptar. No era bella ni fea en el sentido convencional. Era primitiva, primordial, una fuerza de la naturaleza, que había adoptado forma humanoide sin renunciar jamás a su esencia salvaje. En las noches sin luna, cuando la oscuridad se volvía absoluta y el silencio del bosque se hacía ensordecedor, los aldeanos más ancianos contaban historias sobre los orígenes de Baba Yaga. Algunos decían que había nacido del primer árbol que creció en la tierra, cuando el mundo aún era joven y los dioses caminaban libremente entre los mortales. Otros susurraban que era la última superviviente de una raza de brujas ancestrales que habían sido expulsadas del paraíso por desafiar a los dioses con su conocimiento prohibido. Había quienes afirmaban que era la muerte misma quien había tomado forma femenina para caminar entre los vivos y recordarles su mortalidad. Todas estas historias contenían fragmentos de verdad, pues Baba Yaga era todo esto y más. Era el final y el principio, la destructora y la creadora, la muerte que precedía al renacimiento. Era la personificación de ese momento terrible y necesario en que lo viejo debe ser destruido para que lo nuevo pueda emerger. Los chamanes y sabios de las antiguas tribus eslavas comprendían que Baba Yaga no era una enemiga a la que había que combatir, sino una fuerza natural que debía ser respetada y, cuando fuera necesario, apaciguada. Realizaban rituales en su honor en los equinoccios y solsticios, dejando ofrendas de pan, miel y leche en los linderos del bosque. Estas ofrendas no eran actos de adoración, sino de reconocimiento, un pacto tácito entre el mundo civilizado de los humanos y el reino salvaje de la bruja. A cambio, Baba Yaga mantenía su distancia de las aldeas, limitando sus incursiones a aquellos que se aventuraban demasiado profundamente en su territorio, o a los que, por alguna razón, merecían su atención particular. Este equilibrio precario se mantuvo durante siglos, una danza delicada entre dos mundos que se necesitaban mutuamente, pero que nunca podrían coexistir plenamente. Así, en los albores del tiempo, cuando los bosques eslavos aún guardaban sus secretos más profundos y la noche era verdaderamente oscura, Baba Yaga emergió de las sombras primordiales para ocupar su lugar en el panteón del folclore. No como una diosa benevolente, ni como un demonio malévolo, sino como algo mucho más complejo y fascinante, una fuerza de transformación, una guardiana de umbrales, una prueba viviente de que la sabiduría y el terror, la vida y la muerte, la destrucción y la creación,
Son simplemente dos caras de la misma moneda ancestral. Su leyenda habría de perdurar a través de generaciones incontables, adaptándose y transformándose como ella misma, pero conservando siempre ese núcleo primordial de poder y misterio que la hacía única entre todas las figuras del folclore mundial. Entre todos los símbolos asociados con Baba Yaga, ninguno resulta tan inquietante y fascinante como su morada legendaria. Una cabaña que se sostiene sobre gigantescas patas de gallina, girando constantemente sobre sí misma en un baile macabro e incesante. Esta estructura imposible, que desafía todas las leyes de la arquitectura y la física conocidas, representa mucho más que un simple refugio para la bruja del bosque. Es un portal viviente, un guardián arquitectónico que marca la frontera entre el mundo de los mortales y los reinos ocultos del más allá. La cabaña no permanece estática en un lugar fijo. Aparece y desaparece según la voluntad de su dueña, materializándose en los claros más profundos del bosque, cuando algún alma necesita encontrarla, o cuando Baba Yaga decide que ha llegado el momento de probar a un nuevo visitante. Su constante rotación simboliza el ciclo eterno de la vida y la muerte, el movimiento perpetuo del tiempo que nunca se detiene, y la imposibilidad de permanecer en un estado de confort o seguridad cuando se está en presencia de lo sagrado y lo terrible. Las patas de gallina sobre las que se alza la cabaña no son un detalle caprichoso o meramente decorativo en los cuentos tradicionales. En el simbolismo eslavo ancestral, las aves de corral, y especialmente las gallinas, estaban asociadas con el mundo de los muertos y los rituales funerarios. Las gallinas eran sacrificadas en las ceremonias que honraban a los ancestros, y sus huesos se utilizaban en rituales de adivinación para comunicarse con los espíritus. Al sostener su morada sobre patas de gallina, Baba Yaga declaraba su naturaleza como intermediaria entre los vivos y los muertos, como la que camina libremente entre ambos reinos. Estas patas no solo soportaban el peso físico de la estructura, sino que también actuaban como raíces móviles que conectaban la cabaña con las fuerzas getónicas de la tierra. Podían arrancar la estructura del suelo en cualquier momento y transportarla a través del bosque con zancadas titánicas, dejando huellas profundas en la tierra que se convertían en estanques oscuros donde ninguna planta volvía a crecer. El sonido de estas patas golpeando el suelo del bosque era como el redoble de un tambor de guerra, anunciando la llegada de la bruja y haciendo que todos los seres vivos se ocultaran en sus madrigueras. La estructura de la cabaña misma estaba construida con los huesos blanqueados de aquellos que habían fracasado en las pruebas de Baba Yaga. Las vigas que sostenían el techo eran fémures humanos de tamaño descomunal. Las paredes estaban formadas por costillas entrelazadas con una precisión macabra, y la cerca que rodeaba la propiedad consistía en estacas coronadas por cráneos humanos cuyos ojos vacíos brillaban con un fuego fantasmal durante la noche. Esta arquitectura grotesca no era simplemente una exhibición de crueldad o una advertencia para los visitantes temerarios. Era un recordatorio tangible de la mortalidad, una lección visual sobre el destino que aguarda a todos los seres vivos. Los huesos representaban lo que permanece después de que la carne pereces, la esencia desnuda de la existencia, despojada de todas las pretensiones y vanidades mundanas. Al construir su hogar con estos restos, Baba Yaga honraba a los muertos y al mismo tiempo los mantenía presentes en el mundo de los vivos. Los cráneos en las estacas no estaban allí para inspirar terror gratuito, servían como faros que iluminaban el camino hacia la cabaña en la oscuridad absoluta del bosque, guiando a los valientes y advirtiendo a los cobardes. La entrada a la cabaña presentaba su propio conjunto de desafíos y simbolismos profundos. La puerta no miraba hacia ninguna dirección fija. La cabaña giraba constantemente sobre sus patas, de modo que encontrar la entrada requería paciencia, determinación y el conocimiento de las palabras mágicas correctas. Los cuentos tradicionales relatan que aquellos que buscaban audiencia con Baba Yaga debían pronunciar la fórmula ancestral: Cabaña, cabaña, da la espalda al bosque y el frente hacia mí. Solo entonces la estructura dejaba de girar y presentaba su entrada al visitante.
Esta exigencia no era un simple capricho. Representaba la necesidad de demostrar respeto, conocimiento de las antiguas costumbres y la voluntad de enfrentarse directamente a lo desconocido. Aquellos que intentaban entrar por la fuerza o sin pronunciar las palabras correctas descubrían que la cabaña aceleraba su rotación hasta convertirse en un torbellino de madera y huesos, expulsándolos violentamente hacia las profundidades del bosque. La puerta misma estaba guardada por cerrojos invisibles, que solo podían abrirse con la voluntad de Baba Yaga, quien percibía las intenciones de cada visitante antes incluso de que tocaran el umbral. El interior de la cabaña era un espacio imposible que desafiaba toda lógica espacial. Desde el exterior, la estructura parecía pequeña y decrépita, apenas capaz de albergar a una persona. Sin embargo, aquellos que cruzaban el umbral se encontraban en un espacio vasto y laberíntico, que se extendía mucho más allá de lo que las paredes exteriores sugerían. Había estancias que conducían a otras estancias, escaleras que ascendían hacia lugares que no deberían existir, y pasillos que se retorcían sobre sí mismos en configuraciones geométricamente imposibles. En las paredes colgaban hierbas secas, raíces retorcidas y frascos que contenían líquidos de colores imposibles, algunos de los cuales brillaban con luz propia. El horno que ocupaba el centro de la habitación principal no era un simple artefacto de cocina. Era una boca hambrienta que podía tragarse a un ser humano adulto sin dificultad, el lugar donde Baba Yaga cocinaba sus pociones más poderosas y, según los cuentos más oscuros, donde asaba a los visitantes que fallaban sus pruebas. El fuego que ardía en este horno nunca se extinguía, alimentado por una fuente de poder que no era ni leña ni carbón, sino algo más primordial y terrible. La cabaña funcionaba como un organismo vivo, que respondía a los estados de ánimo y deseos de su dueña. Cuando Baba Yaga estaba furiosa, las paredes temblaban y crujían con gemidos lastimeros, las ventanas se abrían y cerraban violentamente, y los huesos que formaban la estructura rechinaban como dientes que se preparaban para morder. Cuando ella estaba meditativa o trabajando en algún hechizo particularmente complejo, la cabaña se volvía silenciosa y quieta, como si contuviera la respiración. Si la bruja abandonaba su morada para realizar alguna de sus misteriosas expediciones, la cabaña la esperaba pacientemente, hundiéndose ligeramente en la tierra y cerrando sus ventanas como párpados que se cierran para dormir. Esta simbiosis entre la bruja y su morada sugería que no eran entidades completamente separadas. La cabaña era una extensión física del poder de Baba Yaga, un segundo cuerpo a través del cual ella proyectaba su voluntad sobre el bosque. El simbolismo de la cabaña como umbral entre mundos adquiere su significado más profundo cuando se considera su orientación espacial y temporal. La parte trasera de la cabaña, que daba al bosque cuando se le ordenaba dar la vuelta, representaba el mundo conocido, el reino de los vivos, donde las leyes naturales prevalecían y donde los humanos construían sus sociedades ordenadas. La parte frontal, que se abría solo cuando la cabaña obedecía el llamado del visitante, daba hacia el otro mundo, el reino de los muertos y los espíritus donde las reglas eran diferentes, y donde los mortales ordinarios no podían sobrevivir sin la protección o el permiso adecuado. Cruzar el umbral de la puerta era literalmente cruzar de un reino a otro, y no todos los que entraban tenían el privilegio de regresar. Los que regresaban transformados, llevando consigo objetos mágicos, conocimientos prohibidos o cicatrices invisibles que marcaban su encuentro con lo luminoso. La cabaña también servía como un recordatorio de que el conocimiento verdadero y el poder auténtico siempre tienen un precio. No se podía simplemente entrar y tomar lo que se deseaba. Había que negociar, someterse a pruebas y demostrar que se era digno de recibir los dones de Baba Yaga. Este principio se reflejaba en cada aspecto de la estructura. Las patas que podían huir si se intentaba un acercamiento deshonesto, la rotación constante que exigía paciencia y respeto, los cráneos que juzgaban con sus ojos vacíos y el interior que se expandía o se contraía según la valía del visitante. La cabaña no era una simple vivienda, era una prueba viviente,
un desafío arquitectónico que separaba a los héroes de los cobardes, a los sabios de los necios. Aquellos que conseguían entrar, sobrevivir al encuentro con Baba Yaga y salir nuevamente al bosque, llevaban consigo no solo los regalos físicos que la bruja pudiera otorgarles, sino también la marca indeleble de haber estado en presencia de algo más grande y antiguo que ellos mismos. Así permanece la cabaña de Baba Yaga en el imaginario colectivo eslavo, una estructura imposible que gira eternamente sobre patas de gallina, en los confines del bosque más oscuro, esperando al siguiente viajero que tenga el coraje de pronunciar las palabras antiguas y cruzar el umbral hacia lo desconocido. Es el guardián perfecto para la guardiana última, la manifestación física del concepto mismo de transformación y prueba. Mientras los bosques permanezcan y las historias se sigan contando alrededor del fuego, la cabaña continuará su danza macabra, un monumento móvil a los misterios que acechan en las fronteras entre los mundos, recordándonos que algunos lugares no están destinados a ser seguros o confortables, sino sagrados y terribles en su poder transformador. Entre los instrumentos que acompañan eternamente a Baba Yaga en sus travesías a través de los bosques y los cielos, 3 objetos destacan por su poder simbólico y su naturaleza paradójica. El mortero de piedra en el que vuela, la mano de mortero que empuña como timón y arma, y la escoba con la que borra meticulosamente las huellas de su paso. Estos utensilios, aparentemente mundanos y domésticos en su origen, se transforman en instrumentos de poder absoluto cuando son manejados por las manos huesudas de la bruja ancestral. El mortero, ese recipiente utilizado desde tiempos inmemoriales para moler granos y preparar remedios, se convierte bajo su dominio en un navío que surca los aires con la velocidad del viento huracanado. La mano de mortero, diseñada para triturar semillas y hierbas, se transforma en un cetro de autoridad que dirige el vuelo y siembra terror entre aquellos que osan desafiar su voluntad. La escoba, humilde herramienta de limpieza doméstica, adquiere el poder de borrar no solo las huellas físicas, sino también los rastros de magia que delatan su presencia ante ojos mortales demasiado curiosos. Esta transformación de lo cotidiano en lo extraordinario representa uno de los aspectos más fascinantes del simbolismo asociado con Baba Yaga. El mortero que Baba Yaga utiliza para volar no es un objeto ordinario que hubiera sido encantado mediante algún hechizo común. Según las leyendas más antiguas, este mortero fue tallado de una única piedra primordial, que existía desde antes de que el tiempo comenzara su marcha inexorable. La piedra provenía de las montañas más antiguas del mundo, aquellas que fueron testigos del nacimiento de los primeros dioses, y que habían absorbido durante eones el poder de las fuerzas telúricas que palpitaban en las profundidades de la tierra. El interior del mortero estaba pulido por siglos de uso, no solo para moler ingredientes mundanos, sino para preparar las pociones más poderosas y los venenos más letales conocidos por la humanidad. Las paredes interiores guardaban las esencias concentradas de miles de plantas mágicas, huesos de criaturas míticas y lágrimas de espíritus atormentados, creando una pátina de poder que hacía que el simple acto de tocarlo enviara escalofríos por la columna vertebral de cualquier mortal. Cuando Baba Yaga decidía emprender el vuelo, se acomodaba en el interior del mortero, con sus piernas esqueléticas dobladas contra su pecho, y el recipiente respondía a su voluntad, elevándose en el aire como si las leyes de la gravedad no significaran nada para él. El vuelo de Baba Yaga en su mortero era un espectáculo que helaba la sangre de quienes tenían la desgracia de presenciarlo. El mortero se elevaba verticalmente desde el suelo del bosque, con un rugido sordo que hacía temblar las raíces de los árboles más antiguos. Una vez en el aire, se lanzaba hacia adelante con una velocidad que superaba a la de las aves más rápidas, trazando líneas sinuosas a través de los cielos oscuros. El viento aullaba alrededor del mortero, mientras cortaba el aire, creando un sonido agudo y penetrante que se escuchaba a leguas de distancia y que hacía que los aldeanos se santiguaran y cerraran sus puertas con candados múltiples. La imagen de la bruja en su mortero volador, con su cabello largo y blanco ondeando detrás de ella como las olas de un mar fantasmal, se convirtió en uno de los iconos más reconocibles del folclore eslavo. No era simplemente un medio de transporte,
era una declaración de su dominio absoluto sobre los elementos, una demostración de que ella existía más allá de las limitaciones que confinaban a los mortales ordinarios. El mortero simbolizaba la transformación alquímica, el recipiente donde los elementos básicos de la existencia eran molidos y recombinados para crear algo completamente nuevo y poderoso. La mano de mortero que Baba Yaga empuñaba mientras volaba cumplía múltiples funciones que revelaban capas adicionales de significado simbólico. En su papel más obvio, servía como timón, dirigiendo el curso del mortero a través de los cielos con movimientos precisos y deliberados. Cuando la bruja empujaba la mano de mortero hacia la izquierda, el mortero giraba en esa dirección con la agilidad de un ave de rapiña. Cuando la empujaba hacia abajo, el mortero descendía en picada como un halcón que se lanza sobre su presa. Pero la mano de mortero era mucho más que un simple instrumento de navegación. Era también un arma temible que podía desatar devastación sobre aquellos que provocaban la ira de la bruja. Con un solo golpe de esta herramienta, Baba Yaga podía derribar árboles centenarios, pulverizar rocas del tamaño de casas o aplastar a enemigos imprudentes hasta convertirlos en polvo fino. Los cuentos tradicionales relatan cómo, en una ocasión, un héroe arrogante intentó atacar a Baba Yaga con su espada, mientras ella volaba sobre su cabeza, solo para ser golpeado por la mano de mortero, con tal fuerza que fue enviado volando a través de 3 bosques antes de estrellarse contra una montaña. La mano de mortero representaba el poder de moler, de reducir a sus componentes básicos, de deshacer lo que estaba hecho. Pero el aspecto más intrigante de la mano de mortero residía en su simbolismo como instrumento de preparación y transformación. En el contexto doméstico tradicional, la mano de mortero se utilizaba para moler ingredientes, para descomponer estructuras complejas en elementos más simples que luego podían ser recombinados de nuevas formas. Este acto de moler era, en esencia, un acto de muerte y renacimiento. El grano debía morir como grano para renacer como harina que nutriría a los vivos. Cuando Baba Yaga empuñaba esta herramienta, ejercía este mismo poder de transformación a una escala cósmica. Ella molía no solo ingredientes físicos, sino también destinos, vidas y realidades. Aquellos que entraban en contacto con su mano de mortero eran descompuestos en sus esencias fundamentales, sus pretensiones y falsedades pulverizadas, dejando solo la verdad desnuda de lo que realmente eran. Este proceso era doloroso e implacable, pero también necesario para aquellos que buscaban la transformación genuina y el conocimiento verdadero. La escoba que Baba Yaga arrastraba detrás de su mortero volador, mientras surcaba los cielos, completaba la trinidad de sus instrumentos sagrados. A primera vista, podría parecer el menos impresionante de los 3. Una simple escoba de ramas de abedul, atadas con fibras vegetales. Sin embargo, su función era crucial para mantener el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Mientras el mortero volaba a través de los cielos nocturnos, la escoba barría el aire detrás de él, borrando meticulosamente todas las huellas del paso de la bruja. Esta no era una simple cuestión de sigilo o precaución. Era un acto mágico de profundo significado. Las huellas que dejaba el paso de Baba Yaga no eran meramente físicas, sino también espirituales y mágicas. Su presencia alteraba el tejido mismo de la realidad, dejando distorsiones en el espacio y el tiempo que podían ser detectadas por aquellos con la sensibilidad necesaria. La escoba restauraba el orden natural, cerrando las brechas entre los mundos que su paso inevitablemente abría. Sin este acto de limpieza constante, el mundo de los mortales y el mundo de los espíritus se mezclarían caóticamente, con consecuencias catastróficas para ambos reinos. El simbolismo de la escoba se extendía mucho más allá de su función práctica de borrar rastros. En las tradiciones eslavas antiguas, barrer no era simplemente un acto de limpieza física, sino también un ritual de purificación espiritual. Se barrían las casas no solo para eliminar la suciedad, sino también para expulsar los espíritus malignos y las energías negativas que podían acumularse en los espacios habitados. La escoba de Baba Yaga operaba según este mismo principio, pero a una escala magnificada. Ella no barría casas individuales,
Barría los caminos entre los mundos, manteniendo las fronteras sagradas que separaban lo conocido de lo desconocido. La escoba también representaba la conexión de Baba Yaga con el mundo doméstico y femenino, un recordatorio de que su poder, por más terrible que fuera, tenía sus raíces en las prácticas cotidianas de las mujeres que mantenían el orden en sus hogares. Este vínculo con lo doméstico hacía que su poder fuera aún más inquietante, pues demostraba que lo extraordinario y lo terrible podían emerger de lo más ordinario y familiar. La combinación de estos tres instrumentos creaba un sistema perfecto de locomoción, navegación y ocultamiento, que permitía a Baba Yaga moverse libremente entre los mundos, sin ser detectada por aquellos que no estaban destinados a encontrarla. El mortero proporcionaba el vehículo y el poder. La mano de mortero ofrecía control y defensa, y la escoba aseguraba que su paso no dejara consecuencias no deseadas. Juntos, estos objetos representaban el dominio completo de Baba Yaga sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales. No necesitaba alfombras voladoras, como los hechiceros de otras tierras, ni carrozas tiradas por dragones, como los dioses del firmamento. Sus instrumentos eran humildes en apariencia, pero infinitos en poder. Una perfecta encapsulación de su naturaleza paradójica, antigua y eterna, doméstica y terrible, simple y absolutamente incomprensible para las mentes mortales. Así permanecen estos tres símbolos sagrados en el corazón del mito de Baba Yaga. El mortero que desafía la gravedad y transporta a la bruja entre los reinos. La mano de mortero que dirige su curso y pulveriza a sus enemigos. Y la escoba que mantiene el delicado equilibrio entre los mundos. Son recordatorios de que el poder verdadero no reside en las armas ostentosas o las joyas relucientes, sino en el conocimiento profundo de cómo transformar lo ordinario en extraordinario, de cómo los instrumentos más humildes pueden convertirse en canales de fuerzas que trascienden la comprensión humana cuando son manejados por manos que comprenden los secretos antiguos del universo. En el corazón de la leyenda de Baba Yaga reside una verdad que trasciende la simple dicotomía entre el bien y el mal. Ella no es ni villana malévola ni benefactora compasiva, sino algo mucho más complejo y terrible en su neutralidad absoluta. Es la guardiana del umbral, la que se sitúa en la frontera entre el mundo conocido y los reinos ocultos del conocimiento prohibido y el poder transformador. Su función primordial no es ayudar ni destruir arbitrariamente, sino probar, evaluar y juzgar la esencia más profunda de aquellos que osan presentarse ante su puerta. Como el fuego que purifica y el cuchillo que separa lo útil de lo inservible, Baba Yaga somete a cada visitante a pruebas que revelan su verdadera naturaleza, despojándolos de todas las máscaras y pretensiones que utilizan para engañarse a sí mismos y a los demás. Aquellos cuyas almas son puras, cuyas intenciones son honestas, y cuyos corazones poseen la fortaleza necesaria para enfrentar la verdad, pueden ganar su favor y recibir dones que transformarán sus destinos. Los que llegan con corazones corruptos, intenciones egoístas o cobardía disfrazada de valentía, descubren rápidamente que el horno de Baba Yaga tiene un apetito insaciable. Las pruebas que Baba Yaga impone a sus visitantes no siguen patrones predecibles, ni tienen soluciones obvias que puedan aprenderse de memoria o transmitirse de generación en generación. Cada prueba es única, diseñada específicamente para revelar las debilidades y fortalezas particulares del individuo que se presenta ante ella. Para algunos, la prueba consiste en tareas aparentemente imposibles, que deben completarse en plazos absurdamente cortos. Separar granos de arena de granos de trigo grano por grano antes del amanecer, o llenar un tonel sin fondo con agua del río más lejano antes de que caiga la noche. Estas tareas no son simplemente ejercicios de destreza física o resistencia. Son mecanismos diseñados para revelar si el visitante posee la humildad necesaria para pedir ayuda a las fuerzas naturales, la sabiduría para reconocer que algunos problemas no pueden resolverse mediante la fuerza bruta, y la creatividad para encontrar soluciones no convencionales a desafíos aparentemente insuperables. Aquellos que se rinden en desesperación o que intentan engañar a la bruja con trucos baratos, descubren que su fracaso tiene consecuencias inmediatas y terminales. Los que perseveran, que buscan aliados entre los pájaros del bosque
o los ratones de los campos, que demuestran respeto hacia todas las criaturas vivientes, encuentran que las soluciones aparecen de formas inesperadas. Para otros visitantes, las pruebas de Baba Yaga adoptan formas más sutiles y psicológicas que desafían no sus capacidades físicas, sino la integridad de sus almas. La bruja puede presentarse ante ellos en forma de anciana débil y necesitada, solicitando ayuda con tareas simples o pidiendo compartir la escasa comida que el viajero lleva consigo. Esta transformación no es un engaño en el sentido convencional. Es una oportunidad para que el visitante demuestre si su valentía y nobleza son genuinas o meramente superficiales. Aquellos que rechazan ayudar a la anciana, que la insultan por su apariencia repulsiva, o que demuestran desprecio hacia los débiles y necesitados, revelan la verdadera naturaleza de sus corazones. Cuando Baba Yaga recupera su forma terrible y revela que ella era la anciana todo el tiempo, estos individuos descubren que han sellado sus propios destinos con sus acciones. Por el contrario, aquellos que muestran bondad genuina, que comparten sus últimas provisiones sin pensarlo dos veces, que tratan a la anciana con respeto y dignidad a pesar de su apariencia, demuestran que poseen las cualidades que Baba Yaga valora por encima de todo: compasión auténtica y respeto por todos los seres vivos. La naturaleza de los dones que Baba Yaga otorga a quienes superan sus pruebas refleja su comprensión profunda de lo que cada individuo verdaderamente necesita, no lo que desea superficialmente. A un héroe que busca poder para vengarse de sus enemigos, ella puede otorgar un espejo que revela la verdad oculta, obligándolo a confrontar sus propias motivaciones oscuras antes de proceder. A una doncella que busca belleza para atraer a un pretendiente, puede darle una luz que revela la belleza interior de todas las personas, enseñándole a valorar cualidades más profundas que la apariencia física. A un príncipe que busca un arma invencible para conquistar reinos, puede entregarle una semilla que, cuando se planta, crece en un árbol que une cielo y tierra, mostrándole que la conexión es más valiosa que la conquista. Estos dones no son siempre lo que los visitantes esperaban o deseaban inicialmente, pero son invariablemente lo que necesitan para completar su transformación y cumplir su verdadero destino. Los regalos de Baba Yaga vienen acompañados de advertencias y condiciones estrictas. Deben usarse con sabiduría, nunca para propósitos egoístas, y siempre con plena conciencia de las consecuencias que su uso conllevará. El aspecto más inquietante del rol de Baba Yaga como guardiana y jueza es su absoluta imparcialidad en la aplicación de sus juicios. Ella no muestra piedad hacia aquellos que fallan sus pruebas, sin importar cuán nobles fueran sus intenciones originales o cuán trágicas sus circunstancias. Un príncipe heredero con aspiraciones altruistas recibe el mismo trato despiadado que un ladrón codicioso, si ambos demuestran cobardía o deshonestidad ante sus pruebas. Esta imparcialidad brutal refleja una verdad fundamental sobre la naturaleza de la transformación genuina. No reconoce privilegios de nacimiento, riqueza o posición social. Ante Baba Yaga, todos son iguales, reducidos a la esencia desnuda de sus almas. Las lágrimas de arrepentimiento tardío no mueven su corazón de piedra. Las súplicas desesperadas no ablandan su resolución. Y las promesas de cambio futuro no alteran su juicio sobre las acciones presentes. Esta inflexibilidad no es crueldad gratuita. Es la consecuencia inevitable de ser una fuerza de la naturaleza, más que una persona con simpatías o antipatías personales. El río no se detiene porque alguien se está ahogando. El fuego no se apaga porque alguien sufre quemaduras. Y Baba Yaga no suspende sus pruebas porque el visitante no está preparado para enfrentarlas. Sin embargo, dentro de esta aparente crueldad, existe una forma extraña de misericordia, que solo puede ser comprendida por aquellos que han sobrevivido al encuentro con la bruja. Al forzar a los visitantes a confrontar sus verdades más profundas, al someterlos a pruebas que revelan quiénes son realmente más allá de todas las ilusiones y autoengaños, Baba Yaga les ofrece la oportunidad más preciosa que existe: la posibilidad de transformación auténtica. Aquellos que superan sus pruebas no salen de su cabaña como las mismas personas que entraron.
Han sido molidos en el mortero metafórico de la experiencia, reducidos a sus componentes esenciales, y luego permitidos reconstruirse en formas más fuertes, más sabias, más auténticas. Las cicatrices que llevan, tanto físicas como espirituales, no son marcas de castigo sino de iniciación, símbolos de que han atravesado el fuego purificador y han emergido transformados. Esta transformación es dolorosa, aterradora y completamente irreversible, pero es también la única manera de acceder a niveles más profundos de poder y comprensión que permanecen eternamente cerrados para aquellos que nunca se atreven a enfrentar sus sombras interiores. La función de Baba Yaga como guardiana del umbral adquiere su significado más profundo cuando se considera en el contexto más amplio del viaje del héroe y el proceso de individuación. Ella representa ese momento crítico en cada viaje transformador, donde el protagonista debe demostrar que merece proceder al siguiente nivel de existencia. Es el portero que guarda la entrada al reino de la madurez espiritual, el examinador que determina si el estudiante está listo para recibir el conocimiento del maestro, el guardián que protege los misterios sagrados de los profanos que los profanarían con su ignorancia o malicia. Sin esta función de filtrado y purificación, los dones más poderosos caerían en manos de aquellos que no tienen la sabiduría o la integridad moral necesarias para usarlos responsablemente, y el resultado sería catastrófico, tanto para el individuo como para el mundo entero. Baba Yaga mantiene el equilibrio cósmico al asegurar que solo aquellos verdaderamente dignos crucen el umbral hacia el poder transformador. Así permanece Baba Yaga en su rol eterno como la guardiana implacable del umbral entre los mundos. Ni villana que disfruta causando sufrimiento, ni heroína benevolente que otorga dones sin merecimiento, sino jueza inexorable que mide el peso de las almas en balanzas que nunca mienten. Sus pruebas son terribles, porque la verdad es terrible. Sus juicios son finales, porque la transformación genuina no admite medias tintas ni segundas oportunidades baratas. En su presencia, todas las ilusiones se desmoronan, todas las máscaras caen y cada alma se revela en su verdad desnuda y vulnerable. Para aquellos con el coraje de enfrentar esta revelación, ella es la puerta hacia la sabiduría y el poder auténticos. Para aquellos que carecen de ese coraje o esa integridad, es el final del camino, el lugar donde las ambiciones huecas encuentran su merecido destino en las llamas de su horno insaciable. Los cuentos tradicionales eslavos, donde Baba Yaga cobra vida, son ventanas hacia la comprensión de su naturaleza multifacética y paradójica. Estas historias, transmitidas de generación en generación, alrededor de las fogatas nocturnas, durante los largos y oscuros inviernos, revelan aspectos diferentes de la bruja según las circunstancias y, crucialmente, según la pureza del corazón del protagonista que se enfrenta a ella. En algunos relatos, aparece como antagonista temible que amenaza con devorar a los héroes, en otros como mentora cruel, pero necesaria que prepara al protagonista para desafíos mayores, y en otros más como aliada inesperada cuya ayuda resulta indispensable para el éxito de la misión. Esta multiplicidad no representa inconsistencia en su caracterización. Al contrario, demuestra que Baba Yaga es un espejo que refleja la naturaleza verdadera de quienes se encuentran con ella. Su comportamiento hacia cada visitante no es arbitrario sino perfectamente calibrado, para revelar y responder a la esencia del alma que se presenta ante su puerta. Los cuentos más antiguos preservan esta complejidad, resistiendo la tentación moderna de simplificarla en villana unidimensional o en figura completamente benigna. Entre todas las historias donde Baba Yaga desempeña un papel central, ninguna es más reveladora de su naturaleza dual que el cuento de Vasilisa la Hermosa. Vasilisa era una joven de belleza excepcional y corazón puro que vivía bajo la tiranía de su madrastra cruel y sus hermanastras envidiosas después de la muerte de su amada madre. En su lecho de muerte, la madre de Vasilisa le había entregado una pequeña muñeca mágica con instrucciones de alimentarla y cuidarla, prometiéndole que la muñeca la protegería en momentos de necesidad extrema. Cuando la madrastra, decidida a deshacerse de la hermosa joven, envió deliberadamente a Vasilisa al bosque oscuro para obtener fuego de la cabaña de Baba Yaga,
sabía perfectamente que estaba enviando a la muchacha hacia una muerte segura. El bosque donde habitaba la bruja era un lugar del que pocos regresaban, y aquellos que lo hacían traían consigo historias de horrores indescriptibles. Basilisa, sin embargo, aceptó la tarea con valentía silenciosa, confiando en la protección que su madre le había dejado y en la pureza de sus propias intenciones. Su viaje a través del bosque oscuro marca el comienzo de una transformación que la convertiría de niña sufrida en mujer de poder inconmensurable. Cuando Basilisa finalmente llegó a la cabaña de Baba Yaga, después de un viaje aterrador a través del bosque, encontró la estructura girando sobre sus patas de gallina, rodeada por la cerca de huesos y cráneos llameantes que proyectaban sombras danzantes sobre los árboles circundantes. Con voz temblorosa pero firme, pronunció las palabras antiguas que detendrían la rotación de la cabaña. Baba Yaga emergió de su morada con ojos que brillaban como carbones encendidos, su nariz olfateando el aire, mientras detectaba la presencia de carne fresca y joven. La bruja no la devoró inmediatamente, como habría hecho con cualquier intruso ordinario. En cambio, percibió algo diferente en Basilisa, una cualidad que merecía ser probada más exhaustivamente. Le impuso tareas imposibles que debían completarse antes del amanecer. Separar granos podridos de granos sanos, limpiar toda la casa que nunca había sido limpiada, lavar ropa que nunca había sido lavada, y preparar suficiente comida para alimentar a un ejército, aunque las provisiones parecían escasas. Estas tareas habrían destruido a cualquier persona ordinaria, pero Basilisa tenía la ayuda de su muñeca mágica, que trabajaba silenciosamente durante la noche mientras la joven dormía, completando todas las tareas con perfección sobrenatural. Cuando Baba Yaga descubrió que todo estaba hecho a la mañana siguiente, supo que estaba ante alguien protegido por fuerzas poderosas y bendecido por una madre que la amaba más allá de la muerte. La interacción entre Basilisa y Baba Yaga revela aspectos cruciales de la naturaleza de la bruja que no se manifiestan en otros cuentos. Durante los días que Basilisa pasó en la cabaña, Baba Yaga la interrogó sobre su vida, sus penas y las injusticias que había sufrido. La bruja escuchaba con una atención que parecía fuera de lugar en alguien de su reputación terrible, como si estuviera evaluando no solo las respuestas, sino también el alma de la joven que las pronunciaba. Cuando Basilisa demostró humildad genuina, gratitud sincera y ausencia total de malicia hacia sus torturadores, Baba Yaga tomó una decisión que sorprendería a muchos. Le otorgó no solo el fuego que había venido a buscar, sino un fuego especial contenido en uno de los cráneos llameantes de la cerca. Este fuego poseía propiedades extraordinarias. Quemaría solo a aquellos con intenciones malévolas, consumiéndolos completamente mientras dejaba intactos a los puros de corazón. Cuando Basilisa regresó a casa con este regalo terrible y maravilloso, el fuego mágico reconoció inmediatamente la maldad de su madrastra y hermanastras, reduciéndolas a cenizas, mientras dejaba a Basilisa completamente ilesa. El cuento de Basilisa demuestra que Baba Yaga, lejos de ser simplemente malévola, actúa como un instrumento de justicia cósmica que recompensa la virtud genuina y castiga la crueldad implacablemente. En contraste dramático, el cuento del príncipe Iván y el pájaro de fuego presenta a Baba Yaga en un rol completamente diferente que revela otra faceta de su naturaleza compleja. El príncipe Iván, en su búsqueda del mítico pájaro de fuego, cuyas plumas brillaban con luz propia y cuyo canto podía sanar cualquier enfermedad, se adentra en territorios cada vez más peligrosos y desconocidos. Después de numerosas aventuras y desventuras, encuentra que el camino hacia el pájaro de fuego inevitablemente pasa por los dominios de Baba Yaga. A diferencia de Basilisa, quien llegó con humildad y necesidad genuina, Iván llega con la arrogancia típica de la realeza joven, esperando que su título y linaje le garanticen el paso seguro. Baba Yaga, como era de esperarse, no muestra ningún respeto particular por su posición social o sus pretensiones aristocráticas. Lo somete a pruebas diseñadas específicamente para humillar su orgullo y revelar si posee cualidades más profundas que su nacimiento privilegiado. Le ordena cuidar sus caballos mágicos durante 3 noches, advirtiéndole que si pierde aunque sea uno de ellos, su vida será el precio del fracaso.
Estos caballos no son animales ordinarios. Son espíritus salvajes que pueden atravesar dimensiones, y mantenerlos contenidos requiere no fuerza física, sino astucia, humildad y la capacidad de pedir ayuda a las criaturas menores del bosque que Iván previamente habría ignorado como insignificantes. Durante las 3 noches que Iván pasa intentando cumplir su tarea, experimenta una transformación fundamental en su comprensión del mundo y su lugar en él. Cada noche, cuando los caballos escapan a través de portales dimensionales, Iván debe buscar la ayuda de animales que había encontrado en su viaje. Un lobo al que salvó de una trampa, un águila cuyas crías protegió de serpientes, y una abeja reina a la que mostró misericordia cuando podría haberla aplastado. Estos animales, recordando su bondad pasada, le ayudan a recuperar los caballos y completar la tarea aparentemente imposible. Cuando Baba Yaga descubre que ha tenido éxito, reconoce que el príncipe ha aprendido la lección esencial, que el verdadero poder no reside en la autoridad que se hereda, sino en las conexiones que se forjan con otros seres a través de la compasión y el respeto mutuo. Como recompensa, no solo le permite continuar su búsqueda del pájaro de fuego, sino que le entrega uno de sus caballos mágicos, un corcel que puede volar más rápido que el viento y atravesar barreras que detendrían a cualquier animal mortal. Este caballo resulta ser precisamente lo que Iván necesita para completar su misión y regresar victorioso a su reino, transformado de príncipe arrogante en líder sabio y compasivo. Otros cuentos tradicionales presentan a Baba Yaga en roles aún más variados, que ilustran diferentes aspectos de su naturaleza arquetípica. En algunas historias, aparece como guardiana de pozos mágicos, cuyas aguas otorgan juventud eterna o visión profética, exigiendo sacrificios o pruebas de aquellos que buscan beber. En otras, actúa como custodia de objetos encantados que los héroes necesitan para derrotar amenazas mayores, otorgándolos solo a quienes demuestran ser dignos mediante acciones que revelan su carácter verdadero. Hay cuentos donde funciona como oráculo, que predice el futuro con exactitud terrible, aunque sus profecías siempre vienen en forma de acertijos que deben ser interpretados correctamente para ser útiles. En cada variación, mantiene su esencia fundamental como figura liminal que prueba a los héroes, separando a los dignos de los indignos, mediante desafíos que no pueden superarse con fuerza bruta o astucia superficial, sino solo con virtudes genuinas del alma. Estos cuentos inmortales, preservados y transmitidos a través de incontables generaciones, forman colectivamente un retrato complejo de Baba Yaga que resiste la simplificación. No es la villana unidimensional que las adaptaciones modernas a menudo presentan, ni tampoco es una figura completamente benévola disfrazada de terror. Es algo mucho más profundo y significativo, un arquetipo de transformación que refleja verdades incómodas sobre el proceso de maduración y el precio del conocimiento verdadero. Sus cuentos enseñan que el crecimiento auténtico requiere enfrentar pruebas terribles, que la sabiduría genuina debe ganarse mediante sufrimiento y sacrificio, y que el poder verdadero solo llega a aquellos cuyas almas han sido purificadas en el fuego de la adversidad. En las historias de fuego y huesos que la rodean, Baba Yaga permanece eternamente como la maestra cruel pero necesaria, la guardiana implacable del umbral hacia la madurez espiritual, recordándonos que algunas lecciones solo pueden aprenderse en la oscuridad del bosque más profundo, donde la luz de la civilización no puede alcanzarnos, y debemos enfrentar nuestras verdades más desnudas. Más allá de los cuentos individuales y las leyendas específicas que la inmortalizan, Baba Yaga representa algo mucho más profundo y universal en el inconsciente colectivo de la humanidad. El arquetipo de la Gran Madre en su aspecto más oscuro y transformador. No es la madre nutricia que acuna y consuela, sino la madre terrible que devora y transforma, que destruye para permitir el renacimiento, que arranca violentamente al niño de la seguridad del útero para lanzarlo al mundo desconocido de la existencia independiente. En las mitologías de innumerables culturas a lo largo del mundo, este aspecto oscuro de lo femenino primordial ha sido reconocido y temido. La diosa Kali en la tradición hindú, con su collar de calaveras y su lengua roja de sangre. La Morrigan celta, que aparecía en los campos de batalla como cuervo de mal agüero.
la Hécate griega, que reinaba sobre las encrucijadas y los reinos de los muertos. Baba Yaga pertenece a esta tradición antigua de figuras femeninas que encarnan el poder aterrador de la transformación, el ciclo inexorable de muerte y renacimiento que gobierna toda existencia. Su lugar en esta galería de arquetipos femeninos oscuros es único precisamente por la especificidad visceral de sus símbolos y la complejidad irreductible de su naturaleza moral. Ella es, simultáneamente, la partera que facilita el nacimiento doloroso a una nueva forma de existencia y la sepulturera que entierra lo que ya no puede vivir. La conexión de Baba Yaga con los ciclos naturales de muerte y renacimiento se manifiesta de formas innumerables a través de su simbolismo. Su horno, ese artefacto central en su cabaña, que puede tanto cocinar alimentos nutritivos como incinerar a seres humanos, representa el vientre oscuro de la tierra donde las semillas deben morir antes de poder germinar y florecer. Cuando algo es colocado en el horno de Baba Yaga, es sometido a una transformación alquímica. Lo viejo debe ser completamente consumido para que lo nuevo pueda emerger de las cenizas. Este proceso no es gentil ni gradual. Es violento, total e irreversible. Las brujas y curanderas tradicionales de las culturas eslavas comprendían este principio fundamental, que la verdadera curación a menudo requiere una crisis, un momento de muerte simbólica, donde la forma antigua del ser es destruida para permitir que emerja una forma más saludable y auténtica. Baba Yaga, en este sentido, es la suprema curandera, aunque sus métodos sean tan aterradores que pocos tienen el coraje de someterse voluntariamente a su tratamiento. Ella cura no mediante el alivio del sufrimiento, sino mediante su intensificación, hasta el punto de ruptura, donde la vieja identidad se fragmenta y una nueva puede formarse a partir de los fragmentos. La sabiduría femenina salvaje que Baba Yaga encarna representa un conocimiento que la civilización patriarcal ha intentado sistemáticamente suprimir y demonizar a lo largo de los siglos. Es la sabiduría de las mujeres que vivían en los márgenes de las sociedades ordenadas, las parteras que asistían en los nacimientos y también preparaban a los muertos para su viaje final, las curanderas que conocían los secretos de las hierbas, tanto venenosas como medicinales, las ancianas solitarias que habían sobrevivido más allá de su utilidad reproductiva y por lo tanto eran libres de hablar verdades incómodas que las mujeres más jóvenes debían callar. En las culturas antiguas, estas mujeres ocupaban posiciones de poder y respeto ambiguo. Eran necesarias pero también temidas, consultadas en momentos de crisis, pero mantenidas a distancia en tiempos de normalidad. Baba Yaga es la destilación mítica de todas estas mujeres marginales, magnificada hasta proporciones cósmicas, pero preservando la esencia de su poder, que derivaba precisamente de su posición fuera de las estructuras sociales convencionales. Su cabaña en el bosque, lejos de las aldeas y ciudades, simboliza este estatus liminal, lo suficientemente cerca para ser accesible en momentos de necesidad desesperada, pero lo suficientemente lejos para no amenazar el orden cotidiano con su presencia perturbadora. La persistencia de Baba Yaga en el folclore hasta nuestros días, incluso después de siglos de cristianización, que intentaron reemplazar las antiguas creencias paganas, testifica el poder duradero de los arquetipos que representa. Las nuevas religiones, que llegaron a las tierras eslavas, intentaron demonizar sistemáticamente a las figuras del viejo panteón, transformando a los espíritus de la naturaleza en demonios malignos y a las deidades femeninas en brujas maléficas. Sin embargo, Baba Yaga resistió esta simplificación, manteniendo su complejidad esencial a través de las generaciones. Los cuentos siguieron transmitiéndose en voz baja, preservando su naturaleza ambigua, que desafiaba la categorización simple de bien versus mal que las nuevas doctrinas religiosas exigían. Esta resistencia a la simplificación revela algo fundamental sobre la psique humana. Necesitamos figuras que encarnen la complejidad moral del universo, que nos recuerden que no todo puede dividirse limpiamente en blanco y negro, que algunas fuerzas son simultáneamente destructivas y creativas, terribles y necesarias. Baba Yaga sobrevivió porque llenaba un vacío en el imaginario colectivo que las figuras más santas y unidimensionales de las nuevas religiones no podían ocupar.
En el contexto psicológico moderno, Baba Yaga puede entenderse como la representación externa de procesos internos de transformación que cada individuo debe enfrentar en momentos críticos de su desarrollo. Ella es la voz interior que nos dice que debemos abandonar identidades cómodas pero obsoletas, la fuerza que nos empuja fuera de zonas de seguridad que se han convertido en prisiones, el aspecto de nuestra psique que sabe que el crecimiento real requiere la muerte de versiones anteriores de nosotros mismos. Cuando nos enfrentamos a crisis existenciales, cuando las estructuras que habían dado significado a nuestras vidas se derrumban, cuando debemos adentrarnos en territorios desconocidos de experiencia y autoconocimiento, estamos esencialmente emprendiendo el viaje al bosque de Baba Yaga. Los desafíos que enfrentamos en estos momentos, las pruebas aparentemente imposibles que debemos superar, las partes de nosotros mismos que debemos sacrificar para emerger transformados, son equivalentes modernos de las pruebas que la bruja imponía a los héroes de los cuentos antiguos. La diferencia es que ahora reconocemos que Baba Yaga no es una entidad externa, sino un aspecto de nuestra propia psique, el guardián interno del umbral entre quienes éramos y quienes podemos llegar a ser. La influencia de Baba Yaga se extiende mucho más allá de las fronteras de las culturas eslavas donde se originó. En el siglo XX y XXI, artistas, escritores, psicólogos y pensadores de todo el mundo han redescubierto a esta figura fascinante y la han reinterpretado para audiencias contemporáneas. Ella aparece en novelas fantásticas como mentora oscura de heroínas modernas, en películas de animación donde su cabaña sigue girando sobre patas de gallina, mientras ella evalúa a nuevas generaciones de buscadores, en trabajos académicos que analizan su simbolismo desde perspectivas feministas y junguianas. Esta proliferación moderna de interpretaciones no ha diluido su poder. Al contrario, ha demostrado su relevancia continua como arquetipo, que habla a necesidades humanas fundamentales que trascienden épocas y culturas específicas. La hambrienta búsqueda contemporánea de figuras femeninas poderosas, que no sean ni víctimas pasivas ni villanas unidimensionales, ha encontrado en Baba Yaga un modelo perfecto. Una mujer de poder inmenso, que no pide permiso, que no se disculpa por su naturaleza, que existe en sus propios términos y obliga al mundo a adaptarse a ella en lugar de lo contrario. Lo que hace a Baba Yaga verdaderamente única entre las figuras del folclore mundial es precisamente su rechazo a ser domesticada o redimida por narrativas modernas que prefieren sus monstruos claramente malvados o sus ayudantes claramente benévolos. Ella permanece irreductiblemente ambigua, resistiendo todos los intentos de limar sus bordes ásperos o explicar su crueldad como algo que realmente oculta un corazón de oro. Su crueldad es real, su peligro es genuino, su disposición a devorar a los inadecuados no es fingida ni exagerada. Pero simultáneamente, su capacidad de nutrir y transformar a los dignos es igualmente auténtica, sus dones son poderosamente reales, y su sabiduría es profunda más allá de la comprensión humana ordinaria. Esta coexistencia de opuestos sin resolución, esta negativa a conformarse a las expectativas de coherencia moral que la narrativa moderna típicamente demanda, es precisamente lo que la hace tan fascinante y tan perturbadoramente relevante. Nos recuerda que el universo mismo es amoral en su funcionamiento, que las fuerzas que gobiernan la existencia no se preocupan por nuestras categorías de bien y mal, y que la transformación verdadera siempre conlleva peligro real junto con la posibilidad de trascendencia. Así permanece Baba Yaga en su cabaña eterna, que gira sobre patas de gallina en los confines del bosque más oscuro de la imaginación humana. La madre oscura, que devora y da a luz. La guardiana que prueba y transforma. La sabia que otorga conocimiento terrible a precio terrible. Su legado trasciende los cuentos específicos que la contienen, las culturas particulares que la crearon y las épocas históricas que la han reinterpretado. Ella es, en última instancia, un recordatorio eterno de verdades que la civilización prefiere olvidar, pero que nunca pueden ser completamente suprimidas. Que la muerte y la vida son inseparables. Que la transformación requiere sacrificio. Que la sabiduría verdadera se gana mediante el sufrimiento
y que el poder auténtico pertenece a aquellos que tienen el coraje de habitar sus propias verdades sin disculpas ni concesiones. Mientras existan bosques oscuros en el mundo exterior y territorios inexplorados en el paisaje interior del alma humana, Baba Yaga esperará en el umbral, mortal, y mano de mortero, y escoba en mano, lista para probar a la próxima generación de buscadores que se atrevan a pronunciar las palabras antiguas y enfrentar lo que aguarda al otro lado de su puerta giratoria.